Bueno, en realidad está en manos del Congreso, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Bienvenido, señor Tixe, Gutiérrez Tixe a Exitosa. Buenos días. Buenos días. Hay varios temas que se han visto en el Tribunal Constitucional. A mí me gustaría que me dé su opinión o que nos ilustre qué es lo que está en debate en este momento en el Congreso de la República. Primero, se ha generado una controversia sobre la ley que ha dejado salir del país a la presidenta Dina Boluarte. Se ha dicho que es inconstitucional. Y varios abogados constitucionalistas aseguran que es inconstitucional cuando el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional. ¿Ustedes la han declarado inconstitucional? Si me equivoco en algo, corríjame porque yo no soy constitucionalista. Bueno, la norma que usted está señalando es una norma que está vigente porque en nuestro país impera el principio de constitucionalidad de las leyes y por tanto la ley que habilita los viajes presidenciales son, eh, están positivizados y por tanto se aplican en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, es una norma que en caso haya reparos de índole constitucional, lo más probable es que pueda llegar al tribunal a través de una demanda de inconstitucionalidad y el tribunal tendrá que pronunciarse en su debido momento, ¿no? Es por eso que sobre el tema de fondo no podría pronunciarme en este momento, pero sí señalar contundentemente que existen los mecanismos correctivos si es que hay una norma que en el ordenamiento jurídico sea contrario a lo que establece la Constitución. Muy bien, entonces, si la ley está vigente, ella ha salido amparada por esta ley. Si ustedes la declaran inconstitucional, cualquier ley, despersonalicemos, ¿el efecto es retroactivo? Bueno, eso también el tribunal podrá modular si es que considera de que durante el periodo de vigencia una norma ha generado actos o vicios de inconstitucionalidad, puede declararla, pero se entiende que una regla general de la anulación de leyes es para efectos futuros, ¿no? Pero reitero, el tribunal sí puede, está en competencia de poder establecer eventualmente, si así resultare, algunas precisiones respecto al tiempo que ha podido estar en vigencia. Muy bien. Otra de las cosas que yo quisiera conocer es el tema de que el Tribunal Constitucional ha declarado nula la comisión del Congreso que investigó supuesto fraude en las elecciones del 2021. Y esto viene pegado pues a la pregunta que le digo si la ley tenía efecto retroactivo. ¿Por qué? Porque ustedes declaran nula una comisión que ya es decir, la aprobación de la comisión, ¿no? Que ya fue aprobada, ya se cerró, ya gastó, ya hizo recomendaciones. ¿A efectos de qué la declaran nula y qué alcances tiene esta declaración? Bueno, la potestad que nosotros tenemos en muchos casos es usualmente pacificadora del ordenamiento jurídico, sobre todo cuando hay mecanismos de control interpoderes. No es un proceso como los de tutela de derechos, donde usualmente hay un pronunciamiento sobre una afectación directa un tema en cuestión, sobre una pretensión, digamos, libertad individual o derecho de pensión, por ejemplo, sino también cumplimos una función de poder establecer determinados criterios en lo que se refiere a las relaciones de poder que pudieran haber y que generaran tensiones al interior del sistema democrático. Y lo que ha ocurrido en este caso es que ha habido una comisión investigadora que, lo hemos reiterado en la sentencia, es una atribución estructural de los congresos y diríamos que en tiempos actuales la función más importante de los parlamentos en los sistemas democráticos modernos, que es la del control político a través de las comisiones investigadoras, el Congreso está en plena capacidad para poder desarrollar las funciones que corresponda cuando considere que hay asuntos de interés público para poder realizar investigaciones de tipo política, porque eso también se debe decir sin temor.
las actuaciones que realiza el Parlamento son investigaciones de tipo política, no son fiscales, no son jueces, son políticos que a través de estos instrumentos lo que hacen es exponer a las autoridades a el escrutinio público sobre el comportamiento de determinados funcionarios cuando hay un interés colectivo de saber cómo es que se han desenvuelto en las funciones de gobierno. Lo que nosotros hemos señalado en este caso concreto es que hay una deficiencia de forma, que se ha contado un voto que no debía y por tanto en realidad no se ha logrado el número de votos necesarios para componer una comisión investigadora. Y esa sentencia es importante porque en principio no solamente, reitero, anula la investigación, el informe final que se haya producido al respecto, sino además marca una pauta sumamente importante y que los parlamentos en el futuro tendrán que respetar. Y tienen que respetar también los propios instrumentos normativos reglamentarios que ellos mismos producen, como también los otros poderes públicos al momento de realizar las atribuciones propiamente que la Constitución les ha asignado. Es decir, esto sí crea precedente porque hay que respetar la reglamentación y los votos. Es decir, cuando se dice... Por supuesto. Es decir, se necesitan tales votos y esos votos son los que se necesitan y no se pueden atribuir los votos o interpretar votos o llegar a jalonearse los votos hasta llegar. Claro que es un grave problema que hemos tenido en el Perú recurrentemente, ¿no? Hay situaciones en las cuales constitucionalmente no se admiten interpretaciones porque están establecidas taxativamente en los reglamentos y los reglamentos también están hechos para cumplirse. Nosotros lo que hemos señalado aquí es que no hay un cumplimiento reglamentario para la formulación de una comisión. Es como si fuera una sentencia que se requieren 3 votos, hay 2 votos, porque uno retiró su voto. No puede ser, ¿no? O sea, tiene que cumplirse también este tipo de disposiciones porque son garantías necesarias para el cumplimiento de las funciones constitucionales. De acuerdo. Entonces, como usted nos dice, esta comisión tiene recomendaciones y estas recomendaciones, como ya no existe comisión, porque ustedes han generado un precedente de que está mal conformada desde su génesis, esto queda en cero, como si no se hubiese trabajado nada. Sí, bueno, los insumos quedan, ¿no? Quedan en el archivo. Lo importante de la dinámica parlamentaria es que todos estos instrumentos sirven como insumos para poder desarrollar. Los parlamentarios individualmente también tienen una función de investigación. Es la función del control político. Un parlamentario está investido de pleno poder para realizar investigaciones de corte político que pueden llevar a un conjunto de acciones, como por ejemplo la formulación de denuncias constitucionales, la presentación de pedidos de información, la solicitud de acceso a determinadas fuentes de información que les permitan mejorar sus actividades, o sea, formulación de proyectos de ley. Es decir, y hay un concepto, yo diría, errático, y sería importante sobre todo que los especialistas en derecho parlamentario eduquen a la población y también dialoguen con los propios medios de comunicación, porque la naturaleza de una comisión investigadora no es sancionatoria propiamente dicha. Por eso que en España, por ejemplo, se llaman comisiones de encuesta. Lo que básicamente buscan con estas comisiones es que en el transcurso de su funcionamiento las autoridades puedan estar expuestas al escrutinio de la opinión pública o de la propia ciudadanía de cómo se han comportado cuando han administrado un bien o un servicio que se considera que es de interés público. O sea, al final las conclusiones propiamente dichas de una comisión no generan ningún tipo de obligación ni de vinculación. O sea, si el informe técnicamente de una comisión señala que alguien es responsable por una inconducta funcional, no va a variar el estatuto o el estatus de la persona por esa conclusión. Y tampoco por eso se le debe abrir un proceso judicial. Tendría que iniciarse otro procedimiento parlamentario, si es que está investido de la prerrogativa del antejuicio, o un fiscal tendría que tomar una decisión de iniciar un proceso judicial. Pero técnicamente el informe es básicamente una conclusión política de la actuación de los gobernantes. Esa es la naturaleza propiamente de estos documentos. Y hablando por eso tribuno, que más que... Sí. Siga. Le escucho. Concluya, sí. No, por eso es que más allá, repito, de lo que puede generar la anulación del informe, lo importante es que marquemos claramente, el Tribunal Constitucional marque claramente los parámetros para el ejercicio de las competencias constitucionales, que creo que ese es un vacío que
en el Perú es recurrente, sobre todo en los últimos años, en el uso de prerrogativas y de funciones. Ujú. Hay un vacío, ahora que usted me habla de esta palabra en específico y además de que el Tribunal Constitucional está para enmarcar mejor la legislación, las leyes, ¿no? Hay un vacío, eh, ¿usted cómo lo ve? Esto podría llegar hasta el Tribunal Constitucional. Hay una controversia que se ha generado en torno a esto. La ley Soto, ¿no? Se dice que hay un parlamentario que evidentemente en la sucesión de hechos ha utilizado una ley que él mismo ha empujado, ha promovido, se ha aprobado con muchísimos otros votos, pero que él la utiliza, ¿no? Y ahí está la gran sospecha, porque la empuja rápidamente y termina utilizándola. No se inhibe, no la descarta luego, sino que la utiliza después, ¿no? Ahí no hay un vacío en la ley que podría hacer que llegue hasta el Tribunal Constitucional. Bueno, y como le dije a Tania, siempre hay problemas de nosotros los magistrados de poder opinar abiertamente porque y en algún momento podemos conocer estos temas de manera funcional. Entonces hay una limitante que quizás me impida poder explayarme más allá de lo posible. Pero sí puedo afirmar que, por ejemplo, hubo un caso, el caso Wolfenson, donde precisamente entiendo de que este señor en un determinado momento se benefició de una ley que ponía en términos iguales Exitosa. el cómputo de la detención de la detención domiciliaria con la detención preventiva en cárcel. Entonces había una ley que se aprobó para beneficiarse, ¿no? A través de este tema. Pero esto es manifiestamente irregular, ¿no? Porque equiparar el cómputo de la detención domiciliaria, que sea un 1 por 1, como si estuvieras en la prisión, en realidad ahí hay un hecho bastante manifiesto. En este caso, más allá del tema de si se empleó en beneficio de una ley, y que en realidad la ley es general, la ley la aplicamos todos, si es que lo que tendría que verse es que si realmente hay un elemento doloso, si es que la regla de la prescripción que se ha aprobado realmente es incompatible, no sé, con el ordenamiento jurídico, no sea real, etcétera. O sea, habría que ver todos esos factores, en principio, porque al final los parlamentarios están imbuidos de una serie de garantías y una de ellas es en la elaboración de las leyes, ¿no? Que tienen una suerte de protección de la inviolabilidad de sus votos y opiniones, porque se entiende que hay una suerte de voto que se va realizando como consecuencia de la representación que realizan. O sea, en términos más entendibles, en Estados Unidos hay parlamentarios que defienden a los agricultores y son agricultores. O sea, y se reúnen con agricultores y celebran con agricultores, sacan leyes en favor de la agricultura y se benefician porque representan. Es el mandato representativo. Pero si hay un elemento doloso, si hay de por medio no sé, un hecho de corrupción, hay un concierto ilegal, etcétera, sí, pues ahí podría ser una materia de análisis desde una perspectiva legal, ¿no? Entonces ahí, en todo caso, hay varios aristas que tendrán que resolverse y quizás también en un ánimo profiláctico el propio Congreso reformar sus Exitosa. comisiones internas disciplinarias, como la Comisión de Ética, para clarificar un poco más sobre todo el uso de determinadas normas o mecanismos cuando hay una incidencia o una afectación o hay una vinculación directa con algún determinado parlamentario. De acuerdo. Ahora vayamos a lo que ha quedado en el tintero y todavía se va a ver, ha quedado al voto, ¿no? El tema de la reelección. Hay una demanda competencial sobre un proceso de inconstitucionalidad contra la ley que reforma la Constitución que prohíbe la reelección. Es decir, está en las manos del Tribunal Constitucional decir si va o no va a la reelección. Bueno, en realidad está en manos del Congreso, ¿no? Porque el Congreso es el poder constituyente derivado. El Congreso tiene la atribución que la Constitución le franquea para realizar las reformas que hay en la Constitución. De hecho, la Constitución de 1993 fue reformada inmediatamente
al año. Una de las normas sobre el habeas data, por ejemplo, que posibilitaba el control de la función de la prensa, fue inmediatamente retirado. O sea, el Parlamento es el que por naturaleza es quien debería realizar estas reformas. Han llegado o han recurrido al Tribunal Constitucional. Bueno, nosotros tenemos primero que hay que analizar si es que tenemos o no competencia para poder pronunciarnos sobre una reforma a la Constitución, porque esta es una reforma no de una ley, esta es una reforma a la Constitución. Entonces, ahí hay un debate bastante importante que tendrá que realizarse también en el Tribunal Constitucional. Así que yo diría que va a ser bastante, digamos, va a tener muchas aristas el pronunciamiento que el Tribunal Constitucional en su momento tenga que resolver. Lo que sí podría decir, aquí, Exitosa. es que de alguna manera en los parlamentos sí hay una suerte de ascendente liderazgos políticos, ¿no? Porque son los parlamentos donde deberían evidenciarse las figuras que van a asumir los cargos más importantes en el futuro, ¿no? La carrera política que para llegar a ser presidente se tiene que evidenciar en estos estamentos. No ocurre en el Perú, ¿no? Más bien en el Perú viene alguien de afuera, es alguien que hizo mucho dinero, etcétera, y viene de frente, o sea, es asistémico, ¿no? Entonces, eso a veces no contribuye en la formación política. Pero el asunto, creo que más importante, en este caso concreto, es si hay competencia o no del propio Tribunal Constitucional de controlar una reforma constitucional. Y ese es un tema que lo vamos a tener que debatir al interior del propio Tribunal Constitucional en su momento. Muy bien, ahora nosotros estamos viendo también que está próximo a dar resolución, o no sé si usted me dice si me equivoco, que se decide si es que los hijos de Ricardo Morán son peruanos o no. Se le habían negado la nacionalidad, ¿no?, a estos niños por haber sido engendrados in vitro fuera del país, y tiene que ir, sacarlos y traerlos a cada rato porque no son peruanos, y eso en realidad es contraproducente. ¿Qué es lo que van a dar Bueno, ustedes en realidad? en- Sí, ¿cuándo? fíjese que ahí hay un problema que también tendremos que debatir al interior del Tribunal Constitucional, pero en principio lo que hay que dar claro es que en este caso son dos niños que tienen la nacionalidad norteamericana, ¿no? Son niños que nacieron en los Estados Unidos y tienen documentación como ciudadanos norteamericanos, o sea, niños nacidos en este país. Entonces, lo que técnicamente está pidiendo el señor Morá es que el Estado peruano reconozca la nacionalidad peruana a sus Exitosa. dos hijos, ¿no? El asunto parte porque la normatividad interna no establece esa fórmula, o sea, no existe la maternidad subrogada legalmente, ¿no? Y bueno, el tema también sustancial aquí es que cada país establece un modelo de reconocimiento de la paternidad. O sea, son modelos que muchas veces uno se tiene que digamos, cumplir o sujetarse a los procedimientos que existen en cada país, ¿no? Yo no podría ir a la Argentina a imponerme, por más que sea argentino, mucho tiempo va a depender de la legislación que hay en cada ordenamiento interno, ¿no? Entonces aquí hay un asunto que tendremos que evaluar para ver si es que cabe la posibilidad constitucionalmente una salida para inscribir a estos menores o dejar una reserva para que lo hagan cuando sean mayores de edad. También podría ser una salida, o declarar que no es aplicable porque no existe maternidad subrogada en el Perú, y ese es un modelo cultural que la Constitución también lo ha establecido, ¿no? Es como ocurre también como en el caso del matrimonio que pasó con Susel Paredes, ¿no? Se casó en los Estados Unidos y quiso escribirlo en el Perú. Y el Tribunal Constitucional, en ese caso, por ejemplo, señaló pues que no existe el matrimonio homosexual en el Perú, no tendría que haber una norma constitucional que la habilite, etcétera, para poder realizarla. Pero nosotros tampoco, o sea, hay un malentendido de que el Tribunal Constitucional o los jueces prácticamente estamos por encima de las normas, y eso tampoco es exacto, ¿no? Pues De nosotros acuerdo. tenemos un mandato y límites que la Constitución nos impone, no podemos ir por encima, más allá de nuestras propias convicciones ideológicas. Hoy en día administramos la norma constitucional, entonces ahí habrá pues una decisión interesante, que esperamos que en cualquier circunstancia, de todas maneras, que se cautele la expectativa de los menores De los obtener la niños. nacionalidad Exitosa. cuando lo requieran.